Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos encanta chismear, analizar y sobre todo mantenernos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Y hoy, amigos, tenemos un tema que promete prender fuego. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, secretos y revelaciones. Hoy, vamos a hablar de uno de los bombones turcos más deseados y polémicos, Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a destapar un verdadero escándalo que involucra a Demet Özdemir, la actriz que nos robó el corazón en Erkenci y que aparentemente ha sufrido un duro golpe. Y para rematar, un aviso a Oğuzhan Koç. ¿Listos para el drama? Yo sí. Así que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traigo información fresquita, chismes jugosos y análisis que los dejarán boquiabiertos. Suscríbanse, denle al botón de me gusta y compartan este vídeo con todos sus amigos. Ayúdenme a crecer esta comunidad que tanto quiero. Ahora sí, comencemos con el chismecito. Como les decía, hoy el protagonista es Can Yaman. Este actor turco, conocido por su impresionante físico, su carisma arrollador y su meteórica carrera, ha vuelto a dar mucho de qué hablar. Y como siempre, las noticias no son todas buenas. Todo comenzó con un rumor que, como un reguero de pólvora, se extendió por las redes sociales. Y este rumor, amigos, tiene que ver con la supuesta explosión que Can Yaman habría causado en la vida de Demet Özdemir. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues al parecer, la relación entre Can y Demet, que brilló con luz propia en la serie Erkenci, no habría terminado de la mejor manera. Se habla de una ruptura abrupta, de sentimientos no correspondidos y, lo más impactante, de un posible daño a la estabilidad emocional de Demet. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, en el mundo del espectáculo, las pistas suelen estar en los detalles, en los gestos y, sobre todo, en las redes sociales. Y en este caso, las redes sociales han sido un verdadero hervidero. Los fans, siempre atentos, han notado un distanciamiento entre ambos actores, una falta de interacción que antes era constante. Ya no hay likes, ya no hay comentarios, ya no hay fotos juntos. Nada. El silencio, en este caso, parece gritar más fuerte que cualquier palabra. Además, se dice que Demet, después de la ruptura, ha pasado por momentos difíciles. Algunos medios turcos, siempre dispuestos a alimentar el drama, han especulado sobre una posible depresión, sobre la necesidad de buscar ayuda profesional. Si esto es cierto, es algo muy serio, y desde aquí, enviamos todo nuestro apoyo y cariño a Demet. La salud mental es lo más importante y si ha pasado por un mal momento, esperamos que esté rodeada de amor y apoyo. Pero la cosa no termina ahí. Lo que realmente ha encendido las alarmas es la aparición de rumores sobre la participación de Can Yaman en otros proyectos con otras actrices. Se habla de posibles romances, de escenas de alto voltaje y, por supuesto, de una nueva mujer en el corazón del galán turco. Y aunque no hay nada confirmado, esto ha generado una gran controversia, especialmente entre los fans de Can y Demet, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Ahora, la parte más intrigante de todo esto es el aviso que, al parecer, le habría llegado a Oğuzhan Koç, actual pareja de Demet Özdemir. ¿De qué se trata este aviso? Bueno, según algunas fuentes, Can Yaman habría sido un factor en la relación de Demet y Oğuzhan. O para ser más precisos, la sombra de Can habría rondado la relación. Se dice que Oğuzhan en algún momento se habría sentido inseguro, que habría temido que Demet aún sintiera algo por su excompañero de trabajo. Y amigos, no es para menos. Cuando dos personas han tenido una química tan fuerte en la pantalla, es difícil que la magia no trascienda a la vida real. Y si a eso le sumamos la fama, el éxito y la presión mediática, el cóctel se vuelve explosivo. Oğuzhan Koç, al parecer, habría tenido que lidiar con la presencia constante de Can en la vida de Demet, con los recuerdos de la serie, con la nostalgia de los fans. Un verdadero desafío. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Realmente Can Yaman arruinó la mente de Demet? ¿Qué pasó entre ellos realmente? La verdad, amigos, es que solo ellos saben la respuesta. Lo que sí sabemos es que la vida de los famosos, a menudo, es un laberinto de emociones, secretos y rumores. Y en este caso parece que estamos ante un drama con muchos matices y sobre todo con mucha especulación. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman, una vez más, ha logrado captar la atención de todo el mundo.
Su nombre está en boca de todos, su vida personal es analizada con lupa y sin duda, su carrera profesional sigue en ascenso. Este hombre con su belleza arrolladora y su talento innegable, sigue conquistando corazones y rompiendo récords. Y en cuanto a Demet Özdemir, esperemos que esté bien, que haya superado cualquier dificultad y que siga brillando como la estrella que es. La vida, amigos, es como una montaña rusa con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Lo importante es saber levantarse, aprender de las experiencias y seguir adelante. Así que en resumen, hoy hemos analizado el supuesto impacto de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir y sobre todo, en la relación de esta última con Ozan Koç. Hemos hablado de rumores, de especulaciones y sobre todo, de la complejidad del mundo del espectáculo. Hemos visto cómo las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero también una fuente de desinformación. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que les haya dado tema de conversación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente tuvo algo que ver con la supuesta crisis de Demet? ¿Creen que Ozan Koç tenía motivos para sentirse inseguro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Recuerden, cada semana les traigo lo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Pero esperen, amigos. La historia no termina aquí. Tenemos mucho más que desentrañar en este drama turco que sigue dando de qué hablar. Profundicemos aún más en los detalles, analicemos las pruebas y, sobre todo, averigüemos qué hay de cierto en todo este embrollo. *** El fenómeno Can Yaman más allá del Adonis turco ***. Antes de sumergirnos en el drama amoroso, es crucial entender el impacto de Can Yaman en el panorama mediático. No es solo un rostro bonito, es un fenómeno. Su ascenso a la fama fue meteórico, impulsado por su talento actoral, su físico escultural y por supuesto su carisma arrollador. Series como Erkenci le catapultaron a la fama internacional, conquistando corazones en Italia, España, Latinoamérica y más allá. Su éxito no se limita a la pantalla chica. Can Yaman es un imán para las marcas, un influencer codiciado y un objetivo constante de los paparazzi. Su vida personal, desde sus relaciones sentimentales hasta sus viajes y proyectos profesionales, se convierte en noticia al instante. Esta exposición constante, sin embargo, tiene su precio. La presión mediática, las expectativas de los fans y los rumores constantes pueden ser abrumadores. Erkenci el origen de la química, el comienzo de la controversia ***. La serie Erkenci fue el caldo de cultivo perfecto para la magia entre Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de amor entre Candivit y Sanem'in, llena de pasión, humor y drama, cautivó a la audiencia. La química entre los actores era palpable, evidente en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Los fans, naturalmente, comenzaron a soñar con que esa química trascendiera la pantalla. Y al principio parecía que así sería. Los rumores de romance, los gestos de cariño en las redes sociales y la complicidad evidente en eventos públicos alimentaron las esperanzas de los seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo difiere de la fantasía. ***, las pistas en las redes sociales, el lenguaje del silencio, ***. Como mencionamos antes, las redes sociales son un termómetro clave en el mundo de los famosos. En el caso de Can y Demet, la falta de interacción en las redes sociales es un indicio revelador. Los likes, los comentarios y las fotos juntos, que antes eran constantes, desaparecieron repentinamente. El silencio digital se convirtió en el nuevo lenguaje, un silencio que sugería distanciamiento y posiblemente conflicto. Los fans, siempre atentos, comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Analizaban cada movimiento, cada publicación, cada like en busca de pistas. La ausencia de interacción entre los actores se interpretó como una señal de que algo andaba mal. ***, Demet Özdemir, el dolor detrás de la sonrisa ***.
El impacto emocional de una ruptura, especialmente cuando se produce en medio de la fama y la atención mediática, puede ser devastador. Las especulaciones sobre la supuesta depresión de Demet Özdemir son preocupantes. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre la necesidad de buscar ayuda profesional sugieren que la actriz podría haber pasado por momentos difíciles. Es fundamental recordar que la salud mental es un tema serio y que es importante buscar ayuda cuando se necesita. Si Demet ha experimentado dificultades, esperamos que esté rodeada de personas que la apoyen y la ayuden a superar cualquier obstáculo. ***9. Vos proyectos, nuevas actrices, nuevos romances, ***. Los rumores sobre la participación de Can Yaman en nuevos proyectos con otras actrices han avivado aún más la controversia. Las especulaciones sobre posibles romances y escenas de alto voltaje han generado reacciones encontradas entre los fans. Algunos critican la supuesta ligereza de Can, mientras que otros defienden su derecho a seguir adelante con su vida profesional y personal. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, está llena de rumores y especulaciones. Es importante tomar la información con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, la persistencia de los rumores sugiere que algo podría haber sucedido entre Can y Demet, incluso si no tenemos todas las respuestas. ***Oğuzhan Koç, la sombra de Can Yaman en la relación ***. La supuesta advertencia a Oğuzhan Koç, actual pareja de Demet Özdemir, es uno de los aspectos más intrigantes de este drama. La idea de que Can Yaman haya sido un factor en la relación entre Demet y Oğuzhan, que la sombra del actor haya rondado la relación, es un tema delicado. La química en pantalla, la nostalgia de los fans y la presión mediática pueden generar inseguridades en una relación. Si Oğuzhan se sintió amenazado por la presencia constante de Can Yaman en la vida de Demet, es comprensible. Es difícil competir con el recuerdo de una relación que cautivó a millones de personas. ***, ¿qué pasó realmente? La verdad detrás del escándalo ***. La pregunta del $1.000.000, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como siempre, es complicada. Solo ellos saben la verdad, y es probable que nunca la conozcamos en su totalidad. Es posible que la relación entre ellos haya terminado de forma abrupta, que los sentimientos no hayan sido correspondidos o que simplemente no hayan logrado mantener una relación fuera de la pantalla. También es posible que la presión mediática, las expectativas de los fans y las agendas profesionales hayan jugado un papel importante en la ruptura. Lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo turco está lleno de dramas, romances, rupturas y controversias. Y en este caso parece que estamos ante un drama con muchos matices y sobre todo con mucha especulación. ***, el impacto en la carrera de Can Yaman ***. La vida personal de Can Yaman, como mencionamos, está intrínsecamente ligada a su carrera profesional. Cualquier escándalo, rumor o controversia puede afectar su imagen pública y por ende sus oportunidades laborales. Sin embargo, hasta ahora, parece que Can Yaman ha sabido navegar por las aguas turbulentas de la fama. Su talento actoral y su atractivo físico le han asegurado una base de fans sólida, y le han abierto las puertas a nuevos proyectos. Es importante recordar que el público es volátil. Los fans pueden ser fieles, pero también pueden ser críticos. La forma en que Can Yaman gestione su imagen pública y su vida personal será clave para el éxito de su carrera a largo plazo. ***, el futuro de Demet Özdemir ***. Demet Özdemir es una actriz talentosa y querida por el público. Su participación en Erkencikus le abrió las puertas a la fama internacional y le aseguró un lugar en el corazón de millones de personas. Esperamos que Demet esté bien, que haya superado cualquier dificultad y que siga brillando como la estrella que es. La vida es como una montaña rusa con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza. Lo importante es saber levantarse, aprender de las experiencias y seguir adelante. ***, el papel de las redes sociales en el drama ***. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en el desarrollo de este drama. Han sido la fuente de información, el campo de batalla de los fans y el amplificador de los rumores. Es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la verdad. La información puede ser distorsionada, manipulada o simplemente falsa. Es fundamental ser críticos y no tomar todo lo que vemos en las redes sociales como un hecho. ***, el mensaje final,
respeto y empatía ***. En conclusión, el supuesto impacto de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Hemos hablado de rumores, especulaciones y la complejidad del mundo del espectáculo. Es importante recordar que los famosos son seres humanos, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y empatía, incluso cuando sus vidas personales se convierten en objeto de escrutinio público. Debemos ser críticos con la información que consumimos, evitar las conclusiones precipitadas y recordar que detrás de cada noticia hay personas reales con sus propias historias y sus propias luchas. Así que, en resumen, hoy hemos profundizado en el supuesto impacto de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir y, sobre todo, en la relación de esta última con Ozan Koç. Hemos hablado de rumores, de especulaciones y, sobre todo, de la complejidad del mundo del espectáculo. Hemos visto cómo las redes sociales pueden ser una fuente de información, pero también una fuente de desinformación. Y hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya dado tema de conversación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente tuvo algo que ver con la supuesta crisis de Demet? ¿Creen que Ozan Koç tenía motivos para sentirse inseguro? ¿Qué opinan de la presión mediática y las redes sociales en este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Recuerden, cada semana les traigo lo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Hasta la próxima.